Muchas gracias Andrés y Lorena, ¿sí? por su bienvenida y también quiero saludarlos a todos los que están hoy en esta ENFA de este sábado 10 de abril. Dios les bendiga mucho, familia, y que el Señor los exhorte, los anime con esta palabra de hoy. Bueno, tenemos hoy el mensaje, ¿cierto?, de Apocalipsis capítulo 2 y 3, y cuyo título es Mensajes para la Iglesia. Los invito a que oremos, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos revele su sabiduría en este tiempo. Señor, te doy toda la gloria y toda la honra por esta palabra preciosa que hoy nos vas a regalar. El mensaje, Señor, por medio de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Señor, te pedimos que tú seas ese Dios grande, ese Dios sabio, que nos habla desde el corazón. Ayúdanos, Señor, a aprender, a conocer y a vivir estas cosas en nuestra vida diaria. Haz de nosotros, Señor, tus siervos, Señor. Haznos hijos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer como cuerpo, como iglesia. Hazlo tú, Señor, en este día. Te damos la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos entonces, ¿sí?, en la palabra del libro de Apocalipsis, capítulo 2, ¿cierto? Ustedes pueden abrir ya sus Biblias allí y vamos a ver que la primera iglesia que aparece nombrada es, dentro de las 7, es la iglesia de Éfeso. Tenemos allí, ¿cierto?, un pasaje en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, se les quiero leer en la NTV, que dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. La epístola a los Efesios, ¿cierto?, que está relacionada con la misma iglesia en Éfeso que aparece en Apocalipsis capítulo 2. Es una epístola que habla de la relación de Cristo como cabeza y de la iglesia como el cuerpo. Es una carta eclesiológica, claramente, y entendemos aquí lo maravilloso que es ser parte del Señor. Él nos completa y nos llena. Él es la plenitud de todas las cosas. Así que, hijo de Dios, aprendamos algo nuevo hoy día, ¿sí? Estamos puestos bajo la autoridad de Cristo. Él es nuestra cabeza y Él es el que trae beneficio a nuestra vida. Bueno, en esa misma sintonía, si nosotros nos vamos ahora a Apocalipsis capítulo 2, vemos allí una iglesia pujante, una iglesia antigua ya, tiene muchos años ya desde la creación de esta por el apóstol Pablo, ¿cierto?, como misionero. Pero estamos hablando de mucho tiempo después, muchas décadas después de una Éfeso, ¿cierto?, una ciudad de Éfeso que ha cambiado, una iglesia que ha madurado, que ha tenido un proceso, una dinámica. Pablo ya no está, estamos hablando ya de los tiempos de Juan, ¿cierto? Y el Señor nos va mostrando algo muy interesante acá. A veces nosotros podemos ser expertos en la fe, podemos haber madurado largo tiempo, ¿cierto?, en lo que es la vida de cuerpo, la vida de misioneros, la vida de, ¿cierto?, de hacer evangelización, de vivir en Cristo, pero de pronto se nos va olvidando, se nos va quedando atrás lo más importante. ¿Qué es lo más importante, piensan ustedes? A ver, meditemos un poquito. ¿Qué será lo más importante para los cristianos? ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros en esta vida? Algo que se llama el amor de Cristo. Estamos hablando hoy día del primer amor. Todos nosotros comenzamos nuestra vida cristiana con el primer amor, ¿cierto? Estábamos enamorados de Cristo, nuestro esposo. Y nosotros, siendo su esposa, estábamos prendidos con Él. Pero pasa el tiempo y de pronto nos vamos acostumbrando a este día a día. Hacemos de la vida cristiana una profesión. Las cosas se van institucionalizando y a veces la misma Biblia
las leemos una y otra vez, ya pensamos, este pasaje ya me lo conozco. Este versículo ya como que ya lo entiendo, ya como que ya lo he leído mucho. Pero ¿será ese el tipo de vida en Cristo que yo necesito? ¿No será necesario volver al primer amor para establecer esa palabra de revelación en mi vida? Ese renuevo diario que el Espíritu Santo y solamente el Espíritu de Dios puede hacer en mí. A veces nos ponemos un poquito alejados de Dios, ¿no es cierto? Volvemos un poco a ese cristianismo carnal, donde el Señor ya no es parte de nuestras decisiones, Él ya no participa en nuestra vida, y necesitamos, ¿cierto? Necesitamos volver a la fuente, volver al origen, volver al principio de todas las cosas. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde fuimos sacados nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros cuando no lo teníamos a Él? ¿Por qué nos enamoramos tanto del Señor la primera vez? Porque nos sacó del mundo, nos sacó de una vida vacía, nos sacó de una vida sin propósito. Hoy el Señor hace todas las cosas nuevas. Quiero llevarlo ahora a Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? Al inicio de esta carta. Versículos 12 y 13 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Ese es Juan, ¿no es cierto? En Apocalipsis. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mire, esta es una visión de Juan que Dios le ha revelado, que es maravillosa, porque habla de que el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, se aparece en el medio de los candeleros, en medio de 7 candeleros, que son las mismas 7 iglesias de las cuales después Él se dirige por medio de estas 7 cartas. Los candeleros, ustedes saben, son como luminarias, son candelabros, lo que nos dice que la iglesia debe ser luz a las naciones. Somos llamados a ser lumbrera, no ser un candil que se guarda debajo de la cama, ¿no es cierto?, o debajo de una mesa, sino que se pone sobre la mesa o en un lugar alto para que ilumine toda la habitación. Nosotros somos llamados, ¿cierto?, a iluminar este mundo con el Evangelio, a transformar este mundo por medio de la palabra de Dios y por sobre todo a aprender cada uno de nosotros a vivir en el Espíritu. Tenemos esta visión esplendorosa, ¿cierto?, donde dice que Cristo estaba en el medio de los 7 candeleros. Esto está hablando que el Señor no solamente habita en el medio de su pueblo, en el medio de su iglesia, sino que toma autoridad sobre ella. ¿Sí? Está en el centro, ¿sí? Él es la autoridad máxima de su iglesia. Aquí les comparto una imagen de un mapa de Asia Menor, también se le conoció como el Asia Romana. Hoy día es el país que se llama Turquía. Y allí ustedes pueden ver en este esquema, es muy interesante porque es un mapa, ¿cierto? Es una cartografía de las 7 iglesias, donde vemos incluso las conexiones de los caminos que las conectaban. Esto está hecho a escala, es exacto. Y vemos cómo desde la isla de Patmos, ¿cierto?, una pequeña islita donde Juan estaba cautivo, ¿cierto?, estaba exiliado por Roma. Desde allí él escribe, ¿cierto?, estas cartas que Dios le reveló a él para las 7 iglesias. Estas 7, por supuesto, son solamente una representación de muchas más iglesias. Sabemos que había muchas más, pero estas 7 representan de alguna manera 7 iglesias características, ¿cierto?, que son de todas las épocas, incluyendo la iglesia de hoy, la del siglo XXI. Luego vemos la iglesia en Éfeso, que era una de las ciudades más importantes, era una ciudad portuaria, de gran desarrollo comercial. El templo de Artemisa era uno de los más grandes de la antigüedad, era más grande que el Partenón, tengo entendido que varias veces más grande. Y el culto a Diana o Artemisa era muy potente, o sea, el culto idolátrico en esa ciudad pagano era poderoso. Entonces, habían grandes, ¿cierto?, grandes movimientos espirituales, grandes acciones en el entorno de la iglesia en Éfeso, que podía hacer que los creyentes de aquel entonces volvieran a la idolatría, por ejemplo, al paganismo, o a las tentaciones de los deleites del mundo, la riqueza de una ciudad muy rica, muy próspera, de volver tal vez a la comodidad del mundo, ¿sí?, y apartarnos del llamado que tenemos nosotros en Cristo, de morir a nosotros mismos. Con esto no estamos diciendo que tenemos que hacernos pobres materialmente, lo que estamos diciendo es que tenemos que poner en primer lugar a Cristo, priorizar primero a la cabeza que es mi Señor, y eso obviamente independiente como sea mi condición
humana, socioeconómica, que, bueno, si Dios me prospera, qué bueno, pero claramente no debe ser mi meta vivir en la comodidad de los bienes de este mundo, ¿sí? Luego aparece la iglesia de Esmirna, más al norte, ¿cierto? Hoy día solamente vamos a explicar dos iglesias, que es Éfeso y la última, que es la Odisea, pero igual les quiero mostrar esta ruta, los caminos, ¿cierto? Son caminos, carreteras romanas que se construyen, ¿no? Y ustedes pueden ver que hay, ¿cierto?, una ruta que las conecta. Luego viene Pérgamo, luego Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y luego la última, que es la Odisea, que es la iglesia, por decirlo así, la más decadente, la que está en peor condición. Tenemos dos iglesias que ustedes pueden notar que están en un recuadro color amarillo en la imagen, que son Esmirna, que es la segunda en orden, y la penúltima, que es Filadelfia, que son las dos iglesias que no tienen ningún tipo de reprimenda o exhortación o de algún aspecto negativo, sino por el contrario, son las dos iglesias que están como en la mejor condición. Hay más bien elogios para ellas, ¿ya? Para ambas. Sigamos adelante. Aquí tenemos, ¿cierto?, ¿qué representan cada una de las iglesias que aparecen en Apocalipsis? Por ejemplo, Éfeso sabemos que es la iglesia que había dejado su primer amor. Ha dejado su primer amor. Qué terrible que tú puedes vivir con tu cónyuge en tu casa, con tu esposo, con tu esposa. Ya te hiciste costumbre vivir con esa persona, llevas 10, 15, 20 años de casado y de pronto ya tú no la sacas a pasear, ya nunca le dices que la amas, tal vez nunca tienes un detalle para tu esposa. Me pongo en el caso de la esposa porque yo soy en este caso el esposo. Y de pronto tu esposa te empieza a reclamar a ti, pues, bueno, y ya no me dices nada, y las flores, y una palabra bonita, o en la mañana me haces el desayuno, o bueno, alguna delicadeza que refleje que yo todavía tengo amor por esa mujer. ¿Qué me ha pasado a mí con mi relación con Cristo? ¿Cómo está mi relación en el cuerpo, en la iglesia? ¿Amo a mi iglesia también? Porque no es solamente amar al Señor en forma individual. Hoy no estamos hablando del cristiano independiente, individual solamente. Estamos hablando de cada uno de nosotros involucrado en un cuerpo de creyentes. Es mi cuerpo del cual yo hago parte y un cuerpo que yo debo amar. ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Cómo está esa persona del ministerio que tú conoces de años y de pronto tú sabes que está con un problema de salud o está pasando una situación compleja? El Espíritu Santo, que entiendo yo, nos ha llenado para amar al prójimo, te está revelando hoy, llamo a esa persona, te está diciendo el Espíritu Santo, oye, tal persona, ¿la llamo? ¿Le pregunto cómo está? Tal vez le puedo ayudar de alguna manera. ¿Puedo dar algo de mí, de mi tiempo, aún de mis recursos? ¿Cómo estoy yo en mi relación con mi cuerpo? Eso también habla de cómo está mi relación hoy en mi primer amor con Cristo. ¿Cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero dice también la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia que había dejado su primer amor, Éfeso. De eso vamos a hablar hoy día. Luego Esmirna es la iglesia que se caracteriza porque va a sufrir persecución. ¿Se acuerdan que les decía que Esmirna es una iglesia que tiene una característica muy positiva, que es justamente una iglesia que a pesar de padecer persecución, burlas, menosprecio y muchas otras cosas, sin embargo, está dispuesta a pagar el precio de la persecución que es inherente a la vida del cuerpo de Cristo? O sea, nosotros proclamamos el Evangelio y muchas personas nos van a aborrecer, no van a ser receptivos a nuestro mensaje, nos van a cerrar la puerta. Aún entre nuestros seres queridos, muchas veces algunos nos van a dar la espalda. Puede pasarnos, si Dios no quiera, pero eso a veces es parte del precio que se paga por predicar el Evangelio y por tener esas convicciones claras en quién soy yo, ¿cierto? ¿Quién soy yo hoy día? ¿Qué persona soy hoy? ¿A quién pertenezco? No soy del mundo, pero estoy en él. Soy de Cristo, pero estoy en el mundo para transformarlo por medio de su sangre preciosa. Esmirna, la iglesia que estuvo dispuesta a pagar el precio. Luego Pérgamo es la iglesia que necesita arrepentirse. Necesita arrepentimiento. ¿Necesitamos arrepentimiento nosotros? Todos los días, ¿no es cierto? Todos los días nosotros necesitamos buscar renovar nuestra mente, renunciar a las cosas que nos separan del Señor y buscarlo a Él y ponerlo en primer lugar, ¿sí? La iglesia de Tiatira, que es la cuarta en el orden,
Es la iglesia que también se le acusa de ser una iglesia que incurre en idolatría. Cae en una adoración a falsos cultos, escuchar una falsa profetisa. En este caso se alude a una figura del Antiguo Testamento que es Jezabel. ¿Esas cosas atacan a la iglesia? Claro. Las herejías, ¿cierto? Las falsas creencias, los falsos maestros, hay muchas cosas que pueden estar contaminando el cuerpo de Cristo. La iglesia en Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Hijos de Dios, ¿cómo estamos? A ver, ¿estamos despiertos? Estamos recién terminando la semana del DL, ¿no es cierto? El despierta y levántate. ¿Estamos despertando y levantándonos para orar, para buscar al Señor, para ver cuál es su voluntad? Porque la vida cristiana es una vida práctica, es una vida del día a día. La vivimos con Él y funcionamos conforme a los mandamientos del Señor y conforme a lo que Él nos regale cada día. Así que nos hemos quedado dormidos, estamos despiertos, vamos a despertar. El Señor te hace un llamado a que volvamos a estar atentos a su llamado y no se nos vaya a pasar, como dicen por ahí, por delante de nuestros ojos la corriente, ¿cierto? Pasa y yo no veo. El Espíritu Santo puede pasar a mi lado y yo no lo veo. Me dio una promesa, me dio un propósito y perdí la bendición. Tenemos que estar atentos. Filadelfia es la iglesia que había perseverado con paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo está la paciencia? ¿Estamos perseverando en paciencia? ¿Estamos siendo tolerantes? ¿Cómo estamos? Yo pienso que en la iglesia, y hablo por mí, en primera persona, a veces me ataca la impaciencia y la intolerancia. Me pasa por la mente. Me pasa que a veces tengo un cierto comportamiento que incurre en el legalismo, por ejemplo. Claramente yo a veces me veo pensando en forma legalista y tengo que pedirle perdón al Señor y buscar de nuevo su camino para perseverar en Él. O sea, estamos hablando de cosas que nos pasan todo el tiempo. Cuanto más tú dependas del Espíritu Santo, más tú te santificas, más guerra va a haber en tu interior. Más lucha va a haber entre lo que el Espíritu Santo te dice a ti y lo que el mundo te va a soplar en el oído, ¿cierto? O sea, esas pugnas son reales y van a ocurrir a veces esporádicamente y a veces insistentemente o en forma constante en algunas semanas o en algunos meses de nuestra vida. Hay tiempos de descanso con el Señor, pero hay tiempos de guerra también. La última iglesia es la Odisea, que es la iglesia con una fe tibia. De eso vamos a hablar luego al final. Una fe tibia, que no es ni fría ni caliente, ¿ya? Una fe tibia. ¿Se imagina el agua tibia cómo es? ¿Se la ha tomado alguna vez? Yo cuando muevo la llave del grifo de mi baño y la tenemos en agua caliente y la quiero pasar a agua fría, en ese paso el agua todavía es tibia. La tomo y da ganas de botarla, ¿no es cierto? De hecho la botamos. No es un agua agradable. Vamos a Éfeso, ¿ya? Apocalipsis 2:1. La iglesia que tiene, ¿cierto? Que tiene una característica particular, y ya lo decíamos, ha perdido su primer amor. Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. En el orden del fruto, la primera palabra que aparece es amor. Es algo muy importante. No lo pasemos por alto. Es muy importante. Iglesia, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí vemos a Jesús que anda, ¿cierto?, en el medio de su iglesia. Dice que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las estrellas en este caso representan a los líderes de la iglesia también. Habla de aquellas personas que tienen a su cargo ministerio, ¿cierto? Y dice que Él toma autoridad sobre Éfeso para hablarles en el medio de los candeleros, ¿sí? Estamos hablando de que para el Señor esto es muy importante. Él se está ocupando de ponerse en un lugar de preeminencia, de autoridad plena ante una iglesia tan grande y tan importante. De hecho, Éfeso fue la primera iglesia que se fundó en Asia Menor. Es la iglesia, como decimos, la casa matriz, ¿ya? De ahí fueron surgiendo las demás. Es la más antigua, es la que ha pasado más procesos. Está en un buen momento. Los cristianos están ahí practicando su fe, están organizados, ¿cierto? Ha crecido, pero algo ha pasado.
se ha perdido lo más importante, ¿sí? Ya nos hemos acostumbrado a las rutinas. Apocalipsis 2, del 2 al 3, habla de que Éfeso trabajó arduamente en la verdad del Evangelio. Yo conozco tus obras, le dice Jesús a su iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Observen todos los elogios que hay para Éfeso, son muchísimos, ¿sí? Dice que conoce sus obras, su labor, su esfuerzo, su paciencia, que no resiste a los malos, ¿cierto? Que han sufrido, que han tenido paciencia, han trabajado, ¿cierto?, esforzadamente por amor del nombre de Cristo, que no han decaído y sin embargo, aún así algo pasa. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínense, ustedes van a un lugar y a ti te llenan, te tapizan así, ¿eh? de elogios. Oye, tú haces bien esto, mira, tú estás fiel en esto, la paciencia, la perseverancia, resiste a los malos. Y sin embargo, de pronto en el versículo 4, el Señor nos está diciendo algo. ¿Por qué? Como un padre exhorta a su hijo, le llama la atención porque lo ama. Es una exhortación para bien, para que nosotros despertemos, ¿sí? Les llama la atención, dice: ustedes están muy bien, pero se han transformado en unos verdaderos profesionales de la fe. Se ha profesionalizado tanto su labor en el ministerio, se han dedicado tanto a la actividad, han caído tanto en activismo cristiano y se han olvidado del que motivó todo esto, el punto de partida. Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Éfeso estaba tan ocupada en su servicio que se había olvidado del rey. Nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos del dueño de la casa. Nos olvidamos del Señor de señores. Ya parece que lo que importa es lo que hacemos más que lo que somos. Primero los Corintios capítulo 13, ustedes lo conocen, que es el capítulo Corintios 13, ¿cierto?, que habla del amor. Y versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, el apóstol Pablo dice acá que en el fondo tú eres como un instrumento musical, un cajón, ¿cierto?, esas típicas cajas que las golpean, ¿cierto?, y suena como hueca, vacía. No tiene ningún tipo de sonido. Tú tomas una flauta, la soplas y sale como ¿cierto?, un tubo hueco y vacío. Así lo describe él, que a pesar de que yo puedo tener lenguas humanas y angélicas, o sea, tengo una tremenda revelación de Dios, hay mucho del Espíritu Santo en mí. No estamos diciendo que no lo hay. Sin embargo, si no tengo amor, nada soy. Y a veces nosotros podemos estar orando en el Espíritu, podemos estar llenos del Señor. No lo estamos negando, todo lo contrario. La misma cita de Apocalipsis 2 lo dice. Sumamente comprometidos con la obra del Señor. Pero de pronto estamos sin amor. Sin ese amor que es un manantial de vida que viene de la fuente, del origen que es Cristo. No estamos buscando al Señor como antes. Lo buscamos de otra manera. Lo buscamos con un interés distinto, ¿sí? Ya nos sentimos demasiado seguros de nosotros mismos y hemos perdido ese sentir de los niños que necesitamos correr hacia nuestros padres y buscar la seguridad del Señor, ¿sí? Ya como que nos hemos hecho demasiado adultos, parece, hemos perdido esa característica del niño de buscar la protección del papá, del cariño del papá, del consejo, de buscar su ayuda, su contención. Aquí en Apocalipsis 2:5 se hace un llamado de atención. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí esto es una exhortación fuerte. Dice: recuerda, Éfeso, recuerda, hijo de Dios, a ti te hablo, a nosotros que estamos hoy escuchando este mensaje. Dios no está hablando a nosotros. Dice:
acuérdate, recuerda de dónde has caído, ¿cierto? De dónde nos sacó el Señor. ¿De qué cantera sacó la piedra a la cual estábamos hechos? ¿De dónde fuimos sacados nosotros? Dice, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate de dónde estabas perdido tú. Y arrepiéntete, o sea, cambia tu manera de pensar, vuelve de nuevo a mí. Vuelve al primer amor, vuelve a conocer quién era yo como en un principio. Y haz las primeras obras. Todos nosotros partimos evangelizando a nuestra propia familia, ¿cierto? Nuestros papás, nuestros hermanos, con un entusiasmo. Era tan increíble que nuestros padres, nuestros hermanos o primos nos miraban con una cara así como que, ¿qué le pasa a este loco? Cuando nos hacemos cristianos es como que nos volvemos locos, ¿cierto? La locura del evangelio, el mensaje nuevo, esto que nadie nunca había escuchado, todos estaban metidos en lo suyo y de pronto me ven a mí hablando esto con un gozo y la gente no entiende nada. Y aunque nos tachen de lo que sea, eso es lo que hace fascinante y maravilloso esta nueva vida con el Señor. Por eso dice, arrepintámonos y volvamos a las primeras obras. Las obras claramente no son hacer cosas buenas. Las obras es hacer aquello que a Dios le agrada que yo esté. ¿Sí? No son hacer cosas buenas, no es ponerme a hacer cosas maravillosas para los demás, hacerlas como mecánicamente, ¿sí? Sino que cuando el Señor me dice, hoy tal persona en ministerio, o tal familiar, o tal persona en mi trabajo, está enfermo, está padeciendo, y el Espíritu Santo me dice, llámalo, visítalo, ayúdalo en lo que sea, provéele. Eso es hacer una obra en Cristo. Es obedecer al Señor en lo que Él nos pida. Eso es hacer las primeras obras, las primeras acciones de amor que vienen de un corazón renovado, un corazón limpio. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Imagínense, Cristo está en el medio, el Hijo del Hombre, y está rodeado de 7 luminarias, y dice que esa que Éfeso la va a tomar y la va a sacar a un lado. Es interesante que sean 7, porque ustedes saben que el número 7 es un número especial en la Biblia, habla de la perfección de Dios. Quiere decir que de alguna manera, si una de estas 7 iglesias representativas de todas las iglesias del mundo, de todos los tiempos, es quitada, claramente la habitación va a haber menos luz, ¿no? O sea, también debemos considerar la unidad de la iglesia como tal, como un todo. Cuando nosotros restamos, uno piensa, bueno, pero soy uno dentro de 7. Miren, restamos 1 y ya no es lo mismo, ¿sí? En una casa un día éramos 4 y el otro día éramos 3. ¿Hace diferencia o no hace diferencia? Cada persona cuenta. Cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros es fundamental para la obra del Señor. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, atención, oído, ¿cierto? Oído espiritual, oído físico también, atento. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es un mensaje de ánimo, de fortaleza del Señor para su iglesia. A todos los que salgan vencedores. Este mismo mensaje aparece en las 7. Cada una de ellas tiene un mensaje de victoria particular. A Éfeso le dice, le daré a comer del árbol de la vida. Es como ese árbol que está en el huerto del Edén, ¿no es cierto? El árbol de Génesis. Pero aquí ya es un árbol que está en el cielo. Claramente el Señor no está hablando, cuando dice el cual está en medio del paraíso de Dios, no está hablando de ese paraíso celestial, del cual el Señor nos va a dar esa comida, ¿cierto? Ese fruto de ese árbol de vida, del cual alguna vez ya Adán y Eva cuando se fueron se les había negado. Pero el Señor restablece todas las cosas y vuelve al principio. El Señor nos trae de vuelta para alimentarnos de nuevo de la fuente de la vida eterna, de la vida eterna. Para concluir la primera parte que estamos hablando de Éfeso, está Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ustedes saben que el Evangelio de Juan, como las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, que se le conoce como las epístolas del amor, y Juan también tiene mucho de esto, y también lo vemos en el Apocalipsis de Juan, dice claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que me obedece,
el que me obedece, el que hace mi voluntad, el que está en sintonía conmigo, el que se experimenta la relación de hijo conmigo, o sea, se hace hijo también en Cristo, ese es el que me ama. Preguntas, así para que cada uno de ustedes las medite ahí donde están ahora, ¿ya? Ahí con su familia, sé que están ahí, tal vez están con su esposo, con sus hijos, con un cuñado, están con un vecino, alguien está en su casa en este momento. Pregunta, ¿cuáles son las manifestaciones que evidencian que hemos perdido el primer amor al Señor? ¿Has notado ya, cierto, como ese inicio de algo que está pasando en tu casa, en tu vida? Cuando digo tu casa no me refiero a la casa física, me refiero a tu cuerpo, a tu vida, a este tabernáculo, este templo que eres tú, a donde habita el Espíritu de Dios. Muchas de las personas que nos están escuchando hoy día seguramente son nuevas en el ministerio, están primera vez conectados y se preguntarán, o sea que mi cuerpo ¿puede habitar el Espíritu de Dios dentro de él? Por supuesto. Cuando hemos nacido de nuevo en Cristo, hemos renunciado al mundo y nos hemos arrepentido y hemos reconocido nuestro pecado y nuestra falta delante de Dios, el Señor nos perdona y el Espíritu de Dios viene a habitar en mi interior. Pero ¿qué pasa? Que aunque yo tenga ese Espíritu morando dentro de mí, ¿se me puede enfriar el amor? Bueno, ¿qué pasa con los esposos y las esposas? A ver, ¿se ha enfriado su relación conyugal? ¿Cómo estamos en la casa? Muchos matrimonios se han enfriado. Y así también se nos puede enfriar la relación con Cristo. Damos por hecho que la persona que vive en la casa conmigo me ama, entonces lo doy por hecho ya. Ya me acostumbro a una relación con la persona, una manera de ser. Ya no necesito decirle lo mucho que la estimo, porque ya lo tengo seguro, ya la tengo ahí. Ya me la gané. Eso piensa uno, muy confiado, piensa que se la ganó, pero a la esposa se la gana todos los días, hijos de Dios, todos los días. Así también la esposa, dedicarse a su esposo, ocuparse de tratarlo bien, de amarlo, de respetarlo, todos los días de una relación, minuto a minuto, hora a hora, cuando te levantas y cuando te acuestas. Miren, en la Biblia hay un versículo que dice, nadie sabe ni el día ni la hora de cuando, ¿cierto?, Cristo Jesús vuelva, o sea, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué no dice nadie sabe ni el año, ni el mes? No, dice ni el día, ni la hora. Porque debemos estar velando a cada rato, en todo tiempo, por si el Señor vuelve, cuando menos pienso, y no me vaya a sorprender durmiendo, ¿sí? Sino que estoy despierto, por si aparece de pronto el Señor, y estoy atento cuando Él vuelva y me vaya con Él, ¿cierto? Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor vuelva por su iglesia y seremos arrebatados juntamente con Él. De eso habla la profecía de la Escritura, ¿no es cierto? ¿Qué pasará entonces? Día y hora. O sea, es un tema de hilar fino en la relación con Dios. Todos los días debemos orar, todos los días debemos confesar, todos los días debemos arrepentirnos, ¿sí? Y no dar por hecho ninguna cosa, ¿sí? Porque el Señor es el que da la garantía de la vida eterna, no nosotros. ¿Por qué tendemos a perder la pasión por el Señor? ¿Y por qué hemos perdido el amor hacia otros creyentes? ¿Le ha pasado que ya también como que a su iglesia, como que ya nos tratamos también este cuerpo, ¿no? Como que ya anda un poquito descuidado. ¿Ustedes de los que tal vez cuando se está bañando se lava un brazo y el otro no se lo lava? ¿O nos lavamos el cuerpo entero? ¿Usted cuando se echa cremita en la cara, ¿cómo se echa cremita en un lado de la cara nomás o de la otra no? ¿Cómo es la cosa? O sea, aquí no debemos hacer acepción de personas. Yo no vamos a la iglesia, no vamos a los que son hermanos en Cristo, porque aquel es amigo mío y aquel otro, bueno, es un conocido. Miren, seguro que hay gente que es más amiga de uno, pero mi relación con ellos no depende de eso. Lo que me une en mi amistad con los demás es que nos vincula un mismo amor, una misma mirada hacia el Señor y su palabra. Ese debe ser el motivo de nuestra unidad, ¿sí? Y hacer lo posible para ayudar a los demás en lo que se requiera. Quiero pasar ahora a la Odisea, ¿ya? Que es la última iglesia dentro de las 7. Y Apocalipsis 3, versículo, ¿cierto? Si ustedes toman su Biblia, igual lo van a proyectar en pantalla. Apocalipsis 3:14. ¿Sí? Apocalipsis 3:14 es la última iglesia dentro de las 7.
Y dice el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí claramente vemos una descripción del Señor Jesucristo maravillosa. Dice que he aquí el amén, he aquí el así sea, ¿no es cierto? He aquí el que se haga su voluntad, el que se cumplan las cosas. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el origen de todas las cosas. El Señor fue, es y será. O sea, el Señor es eterno. Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, y aquí viene la reprimenda que es muy fuerte a la iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Como decíamos hace un ratito, a ver, ¿qué pasa cuando uno es tibio en la vida? Es como que no soy de aquí, ni soy de allá. O sea, el Señor dice, aún es preferible que tú seas una persona fría en Cristo, o sea, que no quieras nada con el Señor, pero eres honesto, al menos lo reconoces. La persona tú la evangelizas, por ejemplo, le preguntas, mira, ¿te gustaría conocer a Jesucristo? ¿Quieres recibir el Evangelio? ¿Quieres conocer al Señor? ¿Nacer de nuevo? Bueno, se lo ofreceré como un banquete precioso. Y la persona te puede decir, mira, yo soy una persona moral, soy una persona ética, tengo mis valores, igual me porto bien y me basta con eso. Bueno, a mí me parecerá a lo mejor incompleto, ¿no es cierto? Le falta lo más importante, pero le falta el espíritu. Pero aún así debo respetar si las personas a veces no quieren y son honestas, me lo están diciendo, están declarando, ¿cierto?, una verdad que ellos creen. Una vez se tiene que orar por las personas y llevarlas de nuevo al Señor. Orar y decir, mira, por último, ¿puedo orar por ti? Nunca se sabe lo que el Señor puede hacer en esas personas en ese momento o en algún futuro con otro cristiano que le comparta. Pero aún eso es mejor que una persona tibia. Una persona tibia es un cristiano, estamos hablando de un cristiano, una persona que se congrega, una persona que participa en el ministerio, una persona que está activa, pero de pronto viene cuando tiene ganas. ¿Sí? Viene cuando necesita, viene cuando le tinca, viene cuando quiere, cuando piensa que le va a hacer falta o simplemente cuando tiene ganas. Ese es un cristiano tibio, un cristiano como ese cristiano que aparece una vez en el año, algún encuentro familiar por ahí, aparece cuando tocó el Congreso de Semana Santa, y bueno, nos vemos el próximo año, y eso es todo. A veces, también cuando estamos ya ahogándonos en el océano, algunos aparecen también, ¿sí? Yo pienso que la vida cristiana debe ser cuando estoy en las buenas y cuando estoy en las malas. Cuando yo me casé con mi esposa, y tengo ya varios años de casado, yo recuerdo clarito que hice una promesa, ¿cierto? En las buenas y en las malas. Pero a veces buscamos al Señor solamente en las buenas, ¿sí? Entonces, es preferible ser frío, aunque el Señor aspira a que todos le conozcan y todos se conviertan, y todos se arrepientan y sean salvos. Pero eso, o ser caliente en el Señor, o sea, ser prendido espiritualmente, ser fogoso en el Evangelio, ser fogoso, ¿cierto?, en compartir a otros lo que está dentro de mí. El gozarme día a día con saber que el Señor me ama, con saber que el Señor es bueno conmigo. Y no solamente conmigo, sino con todos aquellos que yo toque con mi mano, ¿cierto? Yo puedo imponer manos sobre los enfermos, estos se sanarán si lo hago bajo el poder y la acción del Espíritu Santo. Cuando doy palabra de misericordia a los que no saben qué hacer con su vida, las personas resucitan, vuelven a la vida, uno los saca de un pensamiento de muerte. Yo conozco tus obras, le dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Tenemos luego un versículo que es el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense, es como cuando uno vomita, ¿eh? Perdonen el ejemplo, pero creo que corresponde explicarlo. Cuando yo tengo una indigestión, ¿cierto? Algo en mi estómago, mi organismo no lo recepciona bien, algo me cayó mal, claramente lo vomito.
Y la sensación que experimento luego de aquello es que me siento, es como que estaba súper oprimido, súper congestionado, súper incómodo, decaído. Y luego que pasa esto, ¿cómo me siento? Me siento, pero como que volví a la vida. Yo digo que lamentable tuviera que pasar eso con el Señor en nuestra vida. Que el Señor se tuviera que sentir mejor cuando ya no estamos que cuando estábamos, ¿sí? Cuando estábamos en ese medio camino, en esas medias tintas, como decimos, en vez de estar comprometido de corazón con Él. El Señor dice que nosotros debemos amar su obra y amar su palabra, pero también amar a su iglesia. Somos llamados a amar a lo que Él ama. Amar a los perdidos también, a la gente que está fuera en el mundo que no le conoce. Amar a mi prójimo, amar a los que no tienen a Cristo, a los que no saben nada de esto, se lo están perdiendo. El Señor dice que debemos ser calientes en Cristo, ser prendidos en el Espíritu, estar activos en el Señor. Uno es un cristiano tibio y ese cristiano que vive ensimismado, vive centrado en sus propias cosas, en su propia administración de sus recursos. Él ya no necesita a nadie, él vive para sí, es autosuficiente y le basta lo que él cree, lo que él piensa. Bueno, yo creo que es bueno hacer una exhortación porque de alguna manera todos nosotros, creo yo, hablo por mí, prefiero ponerme como ejemplo. Yo he experimentado tibieza a veces en mi vida cristiana. Hay días que yo he experimentado que como que no tengo ganas de orar y como que de repente digo, ¿por qué? Me pongo a cuestionar cosas en mi cabeza y le doy vuelta a pensamientos y digo, Señor, es tiempo de que tú tomes el control de mi mente, ¿cierto? Que tú controles mis pensamientos y me limpies de toda maldad, ¿cierto? No le debo dar cabida a estas cosas. El que las piense, miren, pueden pasar. Yo no tengo el control de mi mente 100%. Salen cosas de pronto y yo me pregunto, ¿por qué salen estos pensamientos detestables, no? Y vienen, pero yo sí puedo confesárselo al Señor, renunciar a aquello y limpiarme de toda maldad. Ese es un proceso diario de limpieza y de santificación que necesitamos practicarlo como una disciplina espiritual para poder luego pasar al plato de fondo, ¿cierto? Estamos recién en la entrada. Y el plato de fondo es vivir en el gozo del Señor, buscando hacer lo que a Él le gusta. A veces tenemos un concepto de cristianismo un poquito servicial, como que el Señor nos tiene como una especie de siervos que debemos hacer cosas en la casa, como que ya ándate a trabajar al patio, mira, saca esas flores de ahí, mira, barre acá, haz la comida, y nada que ver, hijos de Dios. El Señor, si fuera por eso, no nos necesita para eso. El Señor tiene ejércitos de ángeles, no nos necesita para eso. Ahora, si Él quiere ocupar a alguien en alguna labor específica, bueno, lo hará. Estamos en el mundo, podemos obviamente practicar muchas cosas beneficiosas para nosotros y para los demás. Lo que Él quiere es que tú seas una persona que lo busque a Él y que tengas intimidad con Él y le conozcas. Que lo pongas a Él en el lugar, en el trono de tu vida, ¿cierto? Que Él sea el Señor de tu corazón. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Les recuerdo que la Odisea también era una ciudad próspera, era una ciudad grande. Los cristianos seguramente allí les estaba yendo muy bien, ¿cierto? No tenían mayores problemas, pero cayeron en peligro de autosuficiencia, o sea, ya se bastaban a sí mismos. Dice, yo soy rico, me he enriquecido, ya no tengo necesidad de nada, ya me proveo a mí mismo y listo, se acabó, ¿cierto? Sin embargo, él dice le dice a los laodicenses, eres un desventurado, un miserable, un ciego, un desnudo. O sea, no te das cuenta que te falta lo más importante. Estás desnudo, no te has puesto el traje nuevo del Señor, que no es un traje que me lo pongo por fuera, es un traje que me lo pongo por dentro. Es una ropa, ¿cierto?, que se habla del hombre, del espíritu, el hombre interior, que yo debo cultivar, que habita en mí, porque el Espíritu Santo mora en mi interior. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Le dice el Señor a la Odisea. Es Cristo. Nuestra única riqueza y verdadera riqueza, la más grande de todas, que es una riqueza que abunda, que nunca va a escasear, que nunca nos va a faltar, es Cristo mismo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La riqueza no está
en buscar el camino, como que si hubiese varios caminos. No, hay un camino, y ese camino no es una ruta física, el camino es Cristo, es una persona. Lo que yo debo buscar es a Cristo, al Señor, no una religión, ¿sí?, sino a la persona de Cristo, no una filosofía de vida. Incluso es más, hijos de Dios, o sea, andamos buscando doctrinas que a veces a los cristianos los dividen. Por supuesto, aprendamos buena y sana doctrina, pero lo que debemos de buscar es al Señor de la gloria, al Señor de la vida, al que fue a la cruz por mí, al que murió por mis pecados, a Jesucristo. Él es la verdadera riqueza de mi vida. Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Este pasaje es una exhortación para bien. El Señor siempre nos exhorta para cambiar nuestra vida, nuestro camino, porque estamos tomando un camino, un atajo que no nos conviene, ¿sí? A veces el camino largo, no siempre, a veces pensamos que es el camino equivocado, buscamos los atajos. A veces el camino largo es el camino más seguro, ¿sí? Porque vamos en línea recta hacia el Señor. A veces los desvíos nos llevan por caminos de oscuridad y de tinieblas, nos perdemos. Nos perdemos porque pensamos que vamos a hacer el camino mejor, el camino de tierra, el camino alternativo, el camino sin señalética, el camino que no tiene, ¿cierto? Que no tiene nada. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ustedes saben que el oro es un metal precioso que no se adultera, no cambia. Claramente el oro nunca baja de valor. Estamos hablando en términos económicos, en la economía mundial, el oro nunca baja de precio, siempre sube. Nunca baja, siempre sube. Y el Señor dice que como ese oro refinado en fuego, ¿cierto?, lo compremos. Ese oro que es el oro puro del Señor. El oro también es un metal que habla de la realeza de Cristo. Es un material noble, ¿cierto?, que no se adultera ni se transforma, siempre es el mismo y se debe purificar con fuego, o sea, se refina y se limpia. Porque todo metal, ¿cierto?, en la joyería bota una escoria, que son otros metales de menor valor, y eso queda en el fondo, ¿cierto?, ¿cierto?, queda en el fondo, cuando se derrite el metal, ¿cierto?, se funde, queda en el fondo esta escoria, y eso se bota. O se reutiliza en otro tipo de cosas. Pero el oro queda allí siempre puro y perfecto. Debemos refinarlo para perfeccionarnos en el Señor. La vida espiritual es una vida de constante retroalimentación y de transformación con el Señor. Es una vida dinámica, una vida activa, una vida que converge siempre hacia lo mismo. Siempre a lo mismo, a la vida eterna, al Señor. Bueno, vamos ya, termino aquí en este versículo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Claramente a veces tenemos los ojos con algo que nos molesta, ¿no es cierto? Una pelusa que nos cayó, alguna cosa que nos ensució la vista, un polvo. Y el Señor dice, échate colirio para que se despeje tu vista y puedas ver lo que yo quiero que tú veas. Se sabe que en la Odisea había un comercio de un colirio que se utilizaba justamente. Es bien interesante esto porque era un producto común en aquel lugar, era usual de aquella ciudad. No era un producto barato, pero era un producto bien interesante. Y era justamente un colirio para limpiar los ojos. También les quiero comentar algo que también es muy interesante. Miren, ustedes vieron un mapa al principio y aparecía dos ciudades, si ustedes recuerdan, una arriba y una abajo, una al norte de la Odisea, que era Hierápolis, y otra al sur, muy cerca, que es la ciudad de Colosas. Hierápolis se conocía como una ciudad donde habían aguas termales. Las aguas termales son aguas calientes. Entonces, esta ciudad tenía una agua de muy buena calidad, porque ustedes saben que esas aguas son aguas que se le llama salutíferas, o aguas, ¿cierto?, que de alguna manera limpia el organismo de la persona, lo relaja. Bueno, tienen varios tipos de aplicaciones. Y Colosas, que estaba al sur, era una ciudad que estaba regada o tenía un suministro de aguas frescas, de manantiales, aguas puras, muy frescas, muy ricas. Entonces digo, qué interesante, justo la Odicense, está en medio de estas dos ciudades. Y la Odisea era una ciudad que recibía aguas de un acueducto, una fuente de origen de agua viva, ¿cierto?, de agua
de agua natural, un acueducto subterráneo, pero en el trayecto esta agua se iba ensuciando, lamentablemente se contaminaba un poco y también se ponía tibia. Entonces cuando esta agua llegaba a la Odisea no era un agua muy rica de tomar así de inmediato, había que seguramente calentarla, o había que refrigerarla, o había que de alguna manera exponerla a la intemperie, alguna cosa había que hacer con ella para que fuera más agradable al gusto. Entonces la Odisea tenía esa característica. No son coincidencias todas estas cosas, claramente todas estas iglesias nos hablan de cosas que ocurrían en la misma realidad tangible y visible de las personas. Y Apocalipsis 3:20, que muchos de ustedes lo conocen, dice una promesa que Dios le da a la Odisea, una promesa a estos cristianos, que vamos a entender hoy día qué significa Apocalipsis 3:20, 21 realmente. Miren, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si nosotros vamos a la aplicación, que es una aplicación de las iglesias en cada época, se atribuye que la Odisea es la iglesia más bien del periodo de la tribulación, o muy previo a la tribulación, tal vez aún a punto del Señor arrebatar a su iglesia y llevársela. Y en ese periodo tal vez de tribulación, que es un periodo de mucho dolor y sufrimiento y persecución en el mundo, cuando Cristo se lleva ya a su iglesia, este es un llamado que el Señor le hace a muchas personas que eran cristianos nominales, son cristianos que eran meros asistentes a la iglesia, como muchos que hay por ahí, que asisten, pero no son personas verdaderamente convertidas. Son cristianos a veces que son de familia, porque el papá es cristiano, la mamá es cristiana, pero yo no he tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces es interesante cuando vemos este mensaje aquí. Muchos lo usan a veces para evangelizar a la gente que es nueva, que no es cristiana, pero esto está dirigido a personas que son parte de la iglesia. Son gente que estaba asistiendo, pero que eran tibios, no eran personas de compromiso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, hay una invitación a cenar con el Señor, a compartir un tiempo de intimidad en una mesa, en una cena con Él, para conocerlo de nuevo como nunca lo habías conocido. Un encuentro íntimo, único, un mensaje por supuesto de amor, pero de un amor. Imagínense, yo recibo a una persona en mi casa cuando quiero de alguna manera mostrarle mi afecto. La amabilidad en Medio Oriente, en el mundo antiguo, se caracterizaba cuando tú invitabas a alguien a cenar a tu casa. O sea, era una forma de decirle, mira, yo te estimo, yo te respeto, yo quiero que tú seas parte de mi vida, yo quiero que tú seas parte de mi familia. Entonces el Señor te está invitando a ser parte de su vida. Y terminamos con Apocalipsis 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Y terminamos también con un par de preguntas. ¿Qué señales de tibieza espiritual podemos identificar en nuestras vidas? ¿En qué parte de mi vida veo que yo soy tibio? Ya a veces conectarme en una sesión con el ministerio ya me es un tremendo problema. O sea, como que ya, bueno, es que tengo otras cosas más importantes que hacer. Yo creo que todos nosotros tenemos una agenda y estamos ocupados todo el día. Pero cuando yo destino un tiempo, ¿cierto? Póngase que usted es una persona que trabaja todo el día. Bueno, en este tiempo de pandemia es un poco distinto, ya no podemos hablar de estos términos, pero ya, hagamos un poco de imaginación hacia atrás. Cuando sí teníamos que estar todo el día fuera de la casa. Yo sé que algunas personas aún quizás viven esa rutina, pero son los menos. Y usted es una persona que trabajaba todo el día y llegaba a su casa y sus hijos pequeños estaban esperándolo para que usted le diera el beso y la bendición. Y usted tiene que dedicarle a su hijo 1 hora adicional porque no lo ha visto en todo el día. Tal vez lo llamó por teléfono, de alguna manera se contactó, la esposa le contó algo, pero y usted necesita esa horita más de intimidad con sus hijos en la casa. Y usted no tiene tiempo. Está agotado, no tiene ganas de nada, lo único que quiere es acostarse a dormir, tal vez ver un poco de noticias y eso es todo. Pero lo hacemos, ¿no es cierto? Tenemos que hacernos el tiempo, aunque no lo tengamos. ¿Por qué? Porque es importante.
Porque esa horita que le vas a dedicar a tu hijo entre tu rutina de trabajo, que te es muy exigente, en el día de mañana tus hijos se van a acordar de eso. Y eso va a establecer una nueva forma de entenderte con ellos en un futuro. Cuando ellos ya sean personas adultas, tengan su propia familia, eso va a marcar la diferencia. ¿Sí? Mira, a veces esa hora que parecería la migaja que le estoy dando, no importa, pero es una hora bien entregada y bien dada, con calidad. Y ya no es migaja, sino que es amor. Es lo más precioso que yo le puedo dar. La segunda pregunta, ¿cómo podemos derrotar el espíritu de orgullo y autosuficiencia? La autosuficiencia es puro orgullo, y el orgullo es puro ego. Y el ego es diabólico. El ego, el hombre que vive en su propio ego, centrado solamente en sí mismo, olvídense, eso claramente tiene una inspiración de fuentes equivocadas, porque el que vive egoístamente solo para sí, bueno, ¿qué destino puede tener una vida así, digo yo? ¿Qué provecho puede tener una vida así? La persona que vive llena de orgullo y autosuficiencia, que dice que no necesita a nadie, pero cuando puede aprovecha de sacarle partido a la conveniencia con alguien para que, ¿cierto?, le beneficie. ¿Usted vive así? Qué terrible sería que viviéramos así, familia. Yo le invito a que, con la ayuda del Espíritu Santo, derrotemos ese espíritu de orgullo que a veces está en nosotros siempre, pero cuando el Señor nos hace un poquito más humildes, porque estamos delante de nuestro Rey, y estamos contentos porque el Señor se ha revelado a nosotros a pesar de nosotros, nos gozamos con Él, porque el Señor nos ama y nos pone condiciones como, mira, porque tú fuiste así, 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 asá, ya te voy a amar menos. El Señor no es así. El Señor nunca ha sido así y nunca lo va a hacer. Pero sí quiere que nosotros confesemos y renunciemos a ese orgullo y lo busquemos. ¿Cómo lo podemos derrotar? Poniéndonos de rodillas delante de Dios y buscándolo de todo corazón y sinceramente, diciendo, Señor, yo te necesito porque sé que tú me amas primero, porque tú me buscaste primero y yo sé que tu amor es bueno para mí y te necesito porque eres mi Padre. Eres mi Padre, yo necesito a mi papá. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, familia. Los invito a que en este tiempo de alabanza y de adoración busquemos al Señor. Medita en todo lo que escuchó, ¿cierto? Todo lo que ha recibido en este día. Éfeso, la Odisea, la iglesia que perdió su primer amor. Y la Odisea, la iglesia que no es fría ni caliente, es tibia. Hoy, Señor, te pedimos que nos conduzcas de nuevo a tus caminos. Llévanos de nuevo, Señor, a tus brazos. Hoy renunciamos, Señor, a la tibieza, renunciamos a la comodidad, al profesionalismo cristiano, renunciamos, Señor, a la autosuficiencia. Te pedimos, Señor, que nos traigas de nuevo a ti con cuerdas de amor. Condúcenos de nuevo, Señor, a ese lugar secreto, especial que teníamos contigo la primera vez. Como Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Estoy a la puerta de la casa de tu vida, ¿cierto? Estoy a la puerta tocando, ¿cierto? Estoy allí, Hijo de Dios. ¿Sabes qué interesante? Que muchos piensan que esa puerta es como las puertas de ahora, una puerta de madera con una aldaba o algo con que golpear un timbre. En aquella época las puertas muchas veces eran una simple cortina. Lo que importa es que cuando la gente tocaba la puerta en aquella época, lo que hacía era gritar o hablar fuerte, decir, aquí estoy afuera, vecino, aquí estoy acá, tal o cual, ¿sí? Y Jesús está a la puerta llamándote y diciéndote, aquí estoy, Jesús está a la puerta de tu vida, estoy aquí, Hijo de Dios. Estoy afuera esperando y quiero entrar a hacer una relación contigo. Y tú estás al interior de tu casa y tú puedes decirle al Señor, no quiero que tú entres, Señor. Yo no quiero nada contigo. Yo quiero vivir a mi manera, Señor. Yo quiero amar como yo creo que debo amar. Yo quiero vivir mi vida cristiana a mi pinta. O puedes decir lo contrario, ¿cierto? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y yo, Señor, mi oído, he aquí, ¿cierto? Dice, mi oído escucha, mi oído está atento, mi oído, he aquí el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pon tu oído,
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno, hay muchos que el Señor está llamando hoy día, pero dice que si alguno, si hay al menos uno que escuche el llamado del Señor y abre la puerta de su vida, o sea, yo le digo al Señor, ven a mí, Señor, eres bienvenido. Yo quiero que tú participes de mi vida. Dice, entraré a Él, entraré a esa casa, a esa nueva vida. Entraré al hombre interior, buscaré ese hombre del Espíritu que habita allí, ese cristiano que tiene a Cristo en su corazón. Y si no lo tiene, ahora lo tendrás. Tendrás mi vida, hijo de Dios, tendrás la nueva vida de Cristo en ti. He aquí yo estoy a la puerta. Entraré a Él y cenaré con Él. Cenar es lo más íntimo, lo más personal que puedes hacer al estar con Jesús delante de ti. Yo me acuerdo claramente que Jesús, cuando llegó a Jericó, había un cobrador de impuestos que se llamaba Zaqueo. Y este hombre se subió a un árbol y miró a Jesús pasando por abajo. Y se subió al árbol porque era un hombre muy bajo de estatura. Le costaba mucho que la gente le diera paso para ver a Jesús. Y dice que Jesús lo vio en la cima del árbol y le dijo, Zaqueo, hoy iré a cenar a tu casa contigo. Jesús le está diciendo a Zaqueo, Zaqueo, no importa quién seas tú, no importa que seas un cobrador de impuestos, que seas aborrecido por todo Jericó, yo hoy te he escogido a ti para cenar contigo. Y dice que este hombre recibió a Jesús con un gozo, con una alegría nunca antes vista, que incluso renunció a muchas de sus riquezas, estuvo dispuesto a devolver a todos los que le había robado, a todos los que le había cobrado impuestos con usura, con engaño. Les devolvió a muchos y hasta cuadruplicado les devolvió a otros. Pero dice que Zaqueo estaba así porque había visto el amor del Señor entrar a su vida. Vio que como Jesús escogió un hombre menospreciado, pecador, pero Jesús le amó y fue a su vida y compartió una cena con él. Claramente la cena habla de una relación de amistad y de amor. Claramente el Señor te está diciendo, ven aquí, hijo mío, a mi vida. Ven a mí, déjame entrar a tu corazón. Yo te estoy pidiendo permiso porque tú puedes decirme que no. Pero si decides decir que sí, si alguno oye mi voz, entraré a su vida para siempre y cenaré con él hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo voy a cenar contigo. La cena es un momento de comer y compartir alimentos. Es un momento de confianza. Es un momento en el interior de una vivienda donde yo me siento seguro, me siento acepto, me siento, reconocido, me siento valorado. Puedo hablar de las cosas con honestidad porque estoy en amistad, estoy en confianza. Mi corazón puede hablar con la verdad. Eso es la cena, hijos de Dios. Es el momento más íntimo que tú puedes hallar con el Señor. Cuando ores en la mañana y cuando te acuestes también, pondrás al Señor delante de ti en primer lugar. Hoy yo te pido, Señor, ayúdanos a renunciar a la tibieza, a la apatía, a la comodidad. Ayúdanos, Señor, y transfórmanos en nuevos hijos de Dios. O porque nunca lo fuiste y te has dado cuenta que hoy es el momento de reconocerlo y aceptar a Cristo por primera vez. O ya eres el cristiano que alguna vez aceptó a Cristo, pero ya te olvidaste de ese día tan especial. El Señor te está invitando de nuevo a volver a su vida, porque Él quiere ser parte de ti. El Espíritu Santo me dice hoy, yo te he buscado primero siempre. Yo estoy a la puerta de tu vida. Yo te estoy llamando, hijo de Dios, para que me busques y sepas que yo soy Dios. Soy fiel y verdadero y nunca fallaré. Yo cumplo mis promesas hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Adoremos, alabemos al Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén, Señor.